Bien, ok, eso con respecto a estas herramientas de selección que tenemos acá, se van a dar cuenta pues que realmente son útiles en cierta forma. No solamente nos sirven para seleccionar elementos, sino incluso para crear nuevas formas o figuras. ¿Listo? Voy a crear una capa nueva para ello, para crear capas, aunque ustedes yo creo que esto ya lo saben hacer con base a que ya vieron Illustrator, es solamente crear, buscar la pestaña de capas que está aquí ubicadita y buscar este icono. ¿Listo? Este icono es del crear una capa nueva. Así aparece en esta versión 2020. En versiones anteriores aparece como una hojita que tiene la punta doblada, una de sus esquinas dobladas. Pero es lo mismo, siempre va a estar por este lado. Y para eliminar capa está el típico bote de basura que se encuentra acá. Como les decía, voy a crear una capa nueva. Y para esa capa nueva voy a darle un nombre que se llama formas. Entonces les decía, las herramientas de selección no solamente me sirven para seleccionar, sino también para crear algunas formas. Voy a tratar de hacer algo aquí rápido, entonces voy a hacer este rectángulo acá, voy a ir por acá. Vamos a decir como por acá. Muy bien, listo. Entonces fíjense que ya tengo una forma un poco rara ahí, una especie de pestaña o paleta, ¿cierto? Como está en la capa formas, yo podría asignarle, por ejemplo, un color. Lo voy a hacer con el bote de pintura. Fíjense que me estoy saltando hasta acá. El color va a ser este verde de acá. Voy a cambiar el color solamente como para que se note el asunto de lo que estoy haciendo. Y aplico, ¿cierto? Al aplicar bote de pintura ahí, pues me crea una forma nueva. Voy a quitar la selección, control D. Con V puedo mover esa selección y ubicarla a un costado, por ejemplo, si eso fuese lo que quisiera. Entonces puedo crear formas también con esto, ¿cierto? Bien, y ya que esto me quedó aquí mal, qué bueno, fíjense que aquí me quedó una puntita. Podría hacer uso, en este caso, de mi herramienta de fila única, ¿cierto? Voy a acercarme un poco más. Tengo 3 píxeles que debo eliminar. Me doy cuenta que esta opción de añadir a selección, hago una selección acá, un clic acá, otro clic acá y otro clic acá. ¿Listo? Fíjense que estoy parado en la capa formas. Oprimos el botón de suprimir y fíjense que ya mejoró acá esto. Lo mismo acá arriba, aquí sí me sobra solamente un pixelito. Control D y tactil. Control D, listo. Entonces fíjense que ahí ya tengo una forma que fue creada, perdón, con las herramientas de selección. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Bien, voy a pararme nuevamente sobre mi capa de mariposa, que está acá, y vamos a pasar a la tercera herramienta. En este caso tenemos unas herramientas de lazo poligonal, esta es la que aparece por defecto. Sin embargo, dentro de la misma herramienta, hay unas nuevas no, unas que están ahí ocultas, perdón, que es la herramienta lazo, lazo poligonal y lazo magnético. Yo voy a empezar con la herramienta lazo. La herramienta lazo es una herramienta que me hace una selección a pulso mientras hago clic sostenido sobre la imagen. Pues para esta herramienta, y si lo va a hacer usted con un mouse, pues debe tener pues, bastante experticia en el asunto, ¿cierto? Y pues digamos que no se lo aconsejo si quiere algo de un nivel de detalle alto. Pero si vamos a hacer una selección simple, sí lo podríamos estar utilizando. Entonces, recuerde siempre estar en la capa en la que quiere trabajar. Digamos que yo voy a seleccionar el cuerpo de mi mariposa, esto a pulso, como les digo, esto es un camello, sí, hacerlo a pulso. ¿Listo? Y cuando sueltan, en el momento en que ustedes sueltan, automáticamente se hace la selección. ¿Listo?
Entonces, ahí pueden, con el elemento seleccionado, como les decía, control J, saco una selección, y entonces aquí tengo el cuerpecillo de mi mariposa seleccionado, que era lo que quería. ¿Listo? Eso con respecto a la herramienta lazo, la herramienta lazo. Voy a eliminar esto, esa capa que acabo de crear. Tiene las mismas propiedades. Dice Brenda que no ha podido entrar. ¿Y por qué será? Esperemos que normalmente pueda entrar. Listo. Se me olvidaba. Bueno, sigo aquí y... bueno, ya me acordé. Comparten las mismas propiedades que las herramientas de selección que acabamos de ver. Selección única, añadir, restar y sustraer. Dentro de ella está la herramienta lazo poligonal. Esta herramienta funciona con base a clics. ¿Listo? Digamos que de cierta forma se podría decir que es un poquito más precisa. Paréntesis. Hay dos grandes amigos que ustedes van a tener. Dos grandes amigos que van a tener en Photoshop. Uno se llama la herramienta Zoom y el otro es la herramienta Manito. Esa herramienta Manito nos sirve para desplazarnos dentro de nuestra área. Yo creo que esa ya la vieron en Illustrator. Y el Zoom, pues su nombre lo dice, ¿no? Para alejar y acercarme de un objeto. Entonces, la herramienta Zoom la llaman con la letra Z, ¿cierto? Y la manito con la barra espaciadora sostenida cambia. No importa qué herramienta tengan ustedes seleccionada. Si yo oprimo la barra espaciadora, se transforma de una vez en manito y con clic izquierdo sostenido, o sea, el clic normal, pues me muevo por mi área de trabajo. ¿Listo? Apenas suelto la barra espaciadora, pues queda la herramienta con la que venía trabajando. Entonces les digo, estos son sus dos grandes amigos. ¿Por qué son grandes amigos? Por ejemplo, vamos a hacer nuevamente la selección de la, bueno, en este caso de la cabeza de la mariposa. Entonces, con Z, traigo el zoom, que de una vez les digo, como pues siempre tiene propiedades. Hay un zoom con arrastre, que yo lo tengo desactivado porque no me gusta, pero se los voy a mostrar cómo funciona. Si yo me muevo de izquierda a derecha, hago zoom in o zoom out. ¿Listo? Lo voy a quitar. O si yo quiero irme específicamente a un lugar de mi área de trabajo, pues hago clic sostenido al lugar que quiero, suelto y allá me lleva la herramienta. ¿Listo? Eso con respecto a la herramienta Zoom. Y como les decía, la manito que me sirve para desplazar. Entonces voy a hacer una selección, en este caso con la herramienta de lazo poligonal, que funciona, como les decía, haciendo clic. Más me quiero acercar un poquito más. Vamos a hacer un clic por acá, clic, clic, clic. De una vez les digo, esto es una herramienta de selección que se hace, pero normalmente yo no hago una selección con base a clics, sino que la hago con la herramienta pluma y cuando lleguemos allá les mostraré cómo se hace. Pero en este caso, digamos que puede funcionar. Sí, fíjense cómo con la manito me voy desplazando mientras voy haciendo clic. Para ir buscando la figura que quiero. Me da pereza, entre pereza y como cosa ver el cuerpo de ese insecto. Entonces vamos a dejar por acá. Listo. Cuando yo voy a llegar al punto de partida, fíjense cómo, no sé si se alcanza a ver en el video, en la compartida de pantalla,
como cuando me acerco, le sale un circulito a la herramienta. Ese circulito me está indicando que he llegado al punto de inicio e inicio y final se van a juntar. En el momento en que doy clic, se hace la selección, ya me puedo alejar. Entonces, para alejarme, oprimo la tecla Alt. Fíjense cómo el icono de la lupa cambia de más a menos y puedo hacer clic hasta llegar a donde quiero. O definitivamente con la herramienta de zoom de arrastre, pues ya sabemos que moviéndome de izquierda a derecha, hago ese zoom in o ese zoom out. Listo, seleccionado esto, pues entonces ya puedo nuevamente sacar una copia, control C, control V, ahí me queda una capita nueva, ahí está mi bicharaco, perfecto. Listo. Profe, o sea, la selección usted cogió control C y control V. Para sacar la copia de esto, sí, No es más fácil con control J y ya? también. Es que eso, Sebastián, eso ya lo habíamos explicado. Perdón. Sí, les decía, a ver, control C, control V, la típica, que les funciona perfecto, o con control J, sacan una copia también de la selección, o si no tienen nada seleccionado, le saca una copia de la De la capa capa. entera en donde está parado. Sí, eso es verdad. ¿Listo? Bueno, entonces, bueno, ahí tenemos la cabecita de este animalito. Bien, vamos a eliminar también esa capa y continuamos. Aquí adentro también hay una que se llama herramienta lazo magnético. ¿Listo? Esta herramienta, aunque también funciona a pulso, tiene su precisión con base a la información del píxel. ¿A qué me refiero? Hay píxeles que tienen una información para que esto se vea de este color entre café y gris, ¿cierto? Y hay otros píxeles que tienen otra información para que esta hoja se vea verde. Creo que me estoy haciendo entender así, ¿cierto? Entonces, fíjense, cada cuadrito que se ve acá, ¿cierto? Es un cuadrito que tiene una información de píxel. ¿Listo? La herramienta de lazo magnético lo que hace es desplazarse a través de esa información y ajustarse. Entonces yo voy a hacerlo, voy a tratar de separar una parte, por ejemplo, del ala, aquí de esto. Entonces voy a ir, como les digo, a pulso, me voy por acá y fíjense cómo él se va ajustando. Él se va ajustando, se va ajustando, se va ajustando con base a la información del píxel. Voy a terminar la selección por acá rapidito. Fíjense que también él trata de evitar el azul. Y bueno, listo. Cuando suelto aparece el mismo circulito al final de la herramienta y hace la respectiva selección. ¿Es precisa o no es precisa? Bueno, eso depende mucho, vuelvo y digo, de la información del píxel. En este caso, pues yo tengo un contraste bien distinto entre un verde, estos tonos grisáceos de acá y un azul, así que digamos que se acomodó muy bien. Pero la herramienta se puede llegar a confundir si, por ejemplo, yo quiero hacer una selección en esta zona en donde todo es muy café y colores tierra. Por ejemplo, si yo quisiera que se fuera por acá, ahí ya se fue, ahí ya se fue en este pedazo, ya se fue por donde no quería, entonces me toca como devolverme y no, él sigue yéndose por allá por un lado solito. Entonces aquí, por ejemplo, la herramienta no funciona muy bien. Por ejemplo, yo quiero que llegue hasta acá y no va. No va porque la información es muy similar. Entonces digamos que no entiende el pedazo. En fin, control D para quitar la selección. Como les decía, bueno, son unas herramientas que tenemos aquí de selección bastante Profe, que interesantes. pueden funcionar las herramientas. Señor, Que pueden funcionar las herramientas cuando usted quiere hacer eso con lo que estaba intentando hacer con el lazo magnético. fusionarlas. Sí, 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 como combinar las opciones de lazo magnético con lazo poligonal para que cuando usted esté haciendo algo con lazo magnético y quiera, digamos, enviar a una parte donde no haya información, donde la información sea similar, se puede hacer con la tecla Alt.
Con la tecla Alt, o sea, combinarlas. Sí, señor. Sí, muy bien, sí, señor. Listo. Como yo les decía, y me voy a pegar un brinquito. Hasta aquí, hasta la herramienta pluma. ¿Listo? Lo que yo hago normalmente es hacer una selección con base a, se me olvidó, a crear vectores. ¿Listo? Entonces, digamos que me voy a volver aquí a la cabeza. ¿Listo? Entonces, como yo lo estaba haciendo acá, bueno, se dieron cuenta que lo hice aquí como a punta de clic. Lo que yo voy a hacer acá, voy a hacer una selección, es así como lo hacían con Illustrator. Clic acá, clic sostenido y voy buscando formas vectoriales, curvas, ¿cierto? Y con base en esas curvas, voy haciendo la selección. Digamos que puedo tener un mayor control de lo que quiero. Voy a hacerlo aquí muy rapidito. Bueno, cerremos acá. ¿Listo? Y cuando ya tengo lo que quiero seleccionar, doy clic derecho y por acá dice hacer selección. ¿Ok? Y entonces ya tengo una selección mucho más, ¿cómo decirlo?, precisa con respecto a lo que quería hacer. Control J, saco la copia en una capita y bueno, ahí está. Voy a eliminar esta capa. Eso con respecto a las herramientas de selección. Como les decía, esas herramientas de selección también me sirven. Voy a devolver aquí a las herramientas de acá, la herramienta lazo, para crear formas. ¿Listo? Voy a parar una capa nueva por acá, donde dice formas. Y en otra capita por aquí. Listo. Control D, quito la selección. Y bueno, es una nueva forma que he creado ahí con base en eso. ¿Dudas o inquietudes hasta el momento, muchachos? Listo, bien. Vamos a pasar entonces a otra parte de, bueno, vamos a dejar aquí con las herramientas de selección. Digamos que nos hemos pegado unos salticos entre las herramientas, pero porque es necesario. Digamos que con la sola herramienta selección pues no podemos hacer gran cosa, pero sí podemos empezar a hacer formas o figuras con los colores y esto, y la herramienta botecito de pintura y todo esto. Entonces voy a eliminar estas formas que tengo yo acá, el bisel también. Y tenemos nuestra nueva herramienta, perdón, nuestra nueva capa. Entonces, ¿cuál es el ejercicio que vamos a hacer ahorita? Vamos a tratar de modificar una imagen que tengan. Les sugiero busquen una buena imagen con una buena resolución. ¿Dónde pueden encontrar imágenes? Ya les digo dónde pueden encontrar unas muy buenas imágenes. Gratis. Listo. Entonces, en este sitio web, pixabay.com, van a encontrar imágenes de muy buena resolución y que no son pagas. Descarguen cualquiera, una que les llame la atención. Y empiecen a hacer selecciones, ¿cierto? Crear formas o figuras y modificarlas. ¿Y a qué voy con eso? Todavía no lo van a hacer porque voy a explicar otra cosita. Bien. Voy a seleccionar... Voy a seleccionar aquí. Permítanme un segundo. Tengo aquí unas imágenes. Voy a cerrar esta de la mariposa. No sé, vamos a ver si con esto. Listo, entonces tengo esta imagen acá. ¿Cierto? Una imagen en blanco y negro. Y puedo hacer, y este es el ejercicio que quiero, no se van ¿cómo decirles? Pues
a matar haciendo la mejor selección del mundo, ni mucho menos, o el mejor fotomontaje, porque todavía no hemos llegado al fotomontaje. Pero sí, por ejemplo, poder seleccionar a este señor que está acá con las herramientas de selección que ya vimos, ¿cierto? Busquen cuál es la más propicia para lo que quieren hacer y recortarlo, cambiarlo de color, llevarlo, duplicarlo, ¿cierto? Voy a hacer algo muy, muy rápido acá, ¿cierto? Control J, ahí me queda una copia, ¿cierto? Entonces, aquí quedó este señor, obviamente se le ve el board, todo eso se puede arreglar. ¿Listo? Y lo que les voy a enseñar entonces es lo que van a aplicar. Esto se llama Control T, o los que tengan Mac, pues Comando T. Paradito en la capa, que deseo modificar, ojo, esto es muy importante, estar en la capa Control T, me van a aparecer estos modificadores desde las esquinas y todo eso. Lo hablábamos al principio de la clase. Si yo hago una escala desde una esquina y sin oprimir ninguna tecla, pues hago una escala uniforme. Si tengo versiones posteriores de Photoshop, con la tecla Shift, hago esa escala uniforme. Si quiero deformar la imagen, entonces definitivamente dejo en las versiones anteriores, dejo de oprimir el Shift para deformarla. Cosa contraria que sucede con la versión 2020. ¿Listo? Bueno, cuando termino ya, la puedo rotar. Si me paro en una esquinita, fíjense cómo las flechitas cambian. Me sale una flecha como curvita. Y puedo rotar la imagen. ¿Listo? Por ejemplo. Cuando esté contento, oprimo la tecla Enter. Él ya queda ahí muy juicioso, ¿cierto? Y voy haciendo selecciones, A ver, por ejemplo, vamos a seleccionar este pedacito de acá. Me paro nuevamente en mi capa fondo. ¿Cierto? Esto, como les digo, esto lo pueden hacer con la herramienta de selección que ustedes quieran. Control J. Voy a llevar esto por acá. Lo voy a escalar nuevamente. Control T, la T de tetero. ¿Cierto? Enter. Listo. Y digamos que cuando ya tenemos esto, vamos a hacerlo con la herramienta de borrador. Vamos a parar aquí, donde está este señor. A ver cómo nos va. Y esa herramienta borrador es esta herramientica aquí. Como se dan cuenta, nos estamos pegando unos brincos de entre herramientas. Pero es para poder hacer esto, digamos, de una buena forma, ¿no? Entonces, como les decía, la herramienta borrador, o la llaman con la tecla E. ¿Listo? Entonces les va a aparecer un borrador. Los borradores y los pinceles tienen unas características de dureza y unas características de tamaño. ¿Listo? Entonces, pues claramente, si el tamaño es más grande, pues va a borrar más. Si el tamaño es pequeñito, pues va a borrar solamente, va a ser un borrón muy fino, una sección muy pequeña. ¿Listo? Su dureza también es importante. Si tengo un borrador a 100, con una opacidad a 100, pues entonces también va a borrar de una forma dura, brusca. Tengo una opacidad a 50%, pues va a borrar las imágenes al 50%. ¿Listo? Voy a ser muy claro con esto, con un ejemplo. Entonces fíjense por acá. Vamos a parar aquí donde está este señor. Profe, ¿esto se lo enviamos en editable o en JPG? En JPG o PNG, pero ¿quieren enviar el ejercicio? Sí, sería bueno. Tiene toda la razón, sería bueno. Una vez que vayan No, 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 enviando el yo solo ejercicio. pregunto, no digo que de una vez. Yo solo estoy preguntando. Sí, sería bueno. Entonces lo van a subir a la plataforma. Entonces, se me olvidó. Ah, listo, la E. Fíjense que aquí el cursor me aparece como un circulito, ¿cierto? Yo puedo ampliar el tamaño haciendo clic derecho. Hay dos formas, pero vamos a empezar por esto. Clic derecho sobre cualquier parte de mi área de trabajo y me aparece esta ventanita. En esta ventanita, como hablábamos del tamaño y la dureza. Entonces voy a exagerar acá en el tamaño. Entonces fíjense cómo el pincel cambia, ¿cierto? Chiquito, chiquito, grande, grande. Bueno, aquí ni se ve, me exageré mucho.
Listo. Bien. Y la dureza del borrador, también en este caso yo la tengo un 96%, la voy a pasar por aquí como un 50%. Y quiero que se fijen en estos bordes. ¿Listo? Entonces fíjense cómo ese borde que tenía acá duro fue desapareciendo. Voy a dar control Z y voy a explicar ahora la otra forma. La otra forma es con la tecla Alt sostenida y el botón derecho del mouse. Si me muevo de izquierda a derecha, aumento o disminuyo el tamaño del pincel. Digamos que esta es una forma, bueno, después de que la domine, es una forma rápida de aumentar o disminuir el tamaño del pincel sin tener que hacer clic derecho, porque es que acá, aunque sí me aparece un valor en píxeles, realmente no sé cuánto está creciendo el pincel hasta que me paro acá. ¿Sí ven? Entonces, un poquito más grande. Mientras que si yo lo hago directamente aquí con Alt, me puedo dar cuenta rápidamente del tamaño del pincel. Ahora, si me muevo de arriba hacia abajo, fíjense cómo los valores de dureza del pincel también cambian. ¿Listo? La dureza es este bordecito. Fíjense que cuando está en una dureza 100, es un pincel brusco, duro, ¿cierto? Eso no quiere decir que no funcione. Funciona muy bien para algunas cosas. Este no es el caso. Entonces voy a bajar la dureza. Quiero un pincel más o menos así, bajito, pero con una opacidad del 100. Y voy a hacer lo mismo ejercicio. Voy a borrar por acá. Fíjense cómo ese borde incómodo que tenía, va a disminuir un poquito acá, va desapareciendo para fundirse con la imagen original, que en este caso es la que tengo acá, que se llama fondo, ¿no? Aquí, por ejemplo, tengo esta sombra, entonces reduzco un poquito el tamaño del pincel para no afectar esta silueta que tengo acá. Bueno, ahí me pasé un poquito, pero yo sé que ustedes lo van a hacer bien. Y entonces este señor que tenía un borde un poco incómodo, un poco brusco acá, pues fíjense que ya quedó casi que fusionado con el asunto, ¿no? ¿Listo? Hagámoslo aquí en esta parte. Aquí también hay mucha, pues mucha brusquedad, vamos a decirlo así, vamos a decirlo que es brusco. ¿Listo? Entonces, herramienta borrador, Z para acercarme. Es mejor siempre acérquense a lo que van a modificar en lo que están trabajando, ¿listo? Es una mala costumbre, pero es normal que a veces yo tengo alumnos que les digo modifique algo y empiezan a trabajar hacia pantalla completa y empiezan a mandar el borrador por acá. Nada les cuesta la letra Z y acercarnos a donde queremos llegar, ¿listo? Y recuerden que la manito está ahí. Entonces esos son sus mejores amigos, la Z y la barra espaciadora. Letra E para llamar el borrador. Me paro en la capita, fíjense, está parado en la capita. Y voy a empezar a hacer esto. De esto hay muchas formas que lo pueden hacer, sin embargo, como ejercicio es bueno, es muy bueno hacerlo como lo estamos haciendo ahorita. ¿Listo? Bien, Z. Y se podría decir que se ve bien. ¿Listo? Este señor, bueno, tiene un brillito aquí por acá como raro, que no debería estar, pero eso también se puede modificar con la herramienta de borrador en este caso. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería la idea? La idea para este ejercicio que van a tener, como dicen que ya casi todos tienen Photoshop, los que no lo tienen todavía, pues termínenlo de instalar, por favor, para el desarrollo de la clase, ¿no? Busquen una imagen que les llame la atención y en la que puedan utilizar estas herramientas de selección. Vamos a utilizar las herramientas de selección, las herramientas de modificar, hasta no, las herramientas de modificar, escalar y rotar, no nos vamos a complicar.
herramienta de modificar, digamos que tiene varias cosas, espejos, bueno, deformar, perspectiva, pero no nos vamos a complicar ahorita con eso, eso lo vamos viendo más adelante. Los que ya tengan conocimiento de cómo hacerlo, no hay ningún problema, lo pueden hacer. Y la herramienta borrador para borrar bordecitos y todo esto. ¿Alguna duda o inquietud de lo que hay que hacer? Bien, el silencio dice que no hay ninguna. Profe, qué pena. Yo sí tengo una pregunta. Buenas noches. Bien, me gustan las preguntas. Una sencilla. ¿Me repites, por favor, las herramientas? Es la selección. Te repito las herramientas, es que se te escucha un poco raro, pero creo que me dijiste que quieres que te repita las herramientas, ¿sí? Entonces, las herramientas que vamos a utilizar son las herramientas de selección. Entonces vimos las 4 primeras herramientas, mentira, las 3 primeras herramientas. La cuarta, que es de selección, no la vimos, que es la varita mágica. La varita mágica, bueno, esa la vemos mañana. ¿Listo? Vamos a utilizar las 3 primeras. Entre las 3 primeras tenemos entonces la herramienta mover, pues que es una herramienta, voy a pararme aquí, por ejemplo, donde está este señor, que me sirve para mover, ¿cierto? Para mover las cosas que tengo dentro de mi capa o lo que tenga seleccionado. Por ejemplo, selecciono la casa de este señor, la herramienta mover, y bueno, en fin. ¿Listo? Esa es una de las herramientas. La herramienta mover y las herramientas de selección que tengo acá, en las que tengo la herramienta marco rectangular, marco elíptico, fila única y columna única. ¿Listo? Y de estas herramientas, la herramienta lazo, lazo poligonal y lazo magnético. ¿Listo? Recuerden que tienen propiedades, ¿no? Cada una de ellas propiedades similares a la hora de selección. Normalmente, cuando uno tiene el software por primera vez, por ejemplo, la herramienta lazos tiene una selección simple. Bueno, cualquiera de las herramientas esas. Entonces, por ejemplo, me voy a parar aquí en fondo. Y yo hice una selección aquí de la cabeza de este señor y ahora quiero hacer una selección del cuerpo. Si yo no tengo habilitado aquí la herramienta, perdón, añadir selección, en el momento en que yo haga clic, se me va a borrar la selección que tenía, ¿cierto? Eso no es lo que quiero. Lo que quiero es añadir a la selección, entonces ya puedo hacer clic en otro lugar y bueno, añadir, como su nombre lo dice, a la selección. ¿Listo? Entonces, eso es. O restarle a la selección. O hacer una intersección de la selección. En fin. Para quitar una selección, control D, de dedo. ¿Listo? O se van aquí donde dice selección y por acá dice deseleccionar. No lo tengo habilitado pues porque no tengo nada seleccionado acá. Eso con respecto a las herramientas de selección. ¿Listo? Yo creo, bueno, aquí dice que otra vez la reunión se terminará en 4 minutos. Vamos a ver si alcanzamos a hacer algo más. ¿Qué más habíamos dicho? Bueno, que las herramientas de selección también nos sirven para crear formas y aplicarles color a esas formas. Ahí se le puede aplicar muchas cosas, pero por el momento solamente un color. Entonces podemos crear una capa nueva, crear aquí un rectángulo, buscar un color aquí en el picker de color que nos agrade, ¿cierto? Irme a mi bote de pintura que lo llamo con la letra G. Y bueno, obviamente en una capa aparte, para que después con la... yo lo pueda mover, perdón, con la letra de mover y poder colocarlo donde yo quiera, ¿cierto? Por ejemplo. Eso lo vimos, entonces creamos formas, creamos figuras, listo. Y lo último es la herramienta de borrador que nos sirve para pulir la imagen, lo que estábamos haciendo, ¿no? Entonces cuando yo recorté este señor y modifiqué su tamaño, le quedaron ciertos bordes bruscos acá. Lo que hice fue utilizar la herramienta de borrador, la llamas con la letra E de nano, y pues nada,
Esas son las herramientas con las que vamos a trabajar. Todo en capitas, siempre todo en capitas, todo muy organizadito. Igual, de todas maneras, cuando yo hago una selección sobre un original y oprimo el control J o el control C, control V, me queda en una capa nueva, ¿cierto? Pero de todas maneras, tengan mucho cuidado, no estar, por ejemplo, parados aquí en la capita, hacer una selección y aplicar un color, porque van a dañar el original. Fíjense lo que sucede, ¿no? Entonces, para que no hagamos eso. Control Z, Z, Z. ¿Eso responde tu pregunta? Como que no está la mujer, como que se fue. ¿Listo? ¿Alguna otra duda o inquietud de parte de alguien más? Profe, una pregunta. Sí, muy bien. ¿Eso se puede guardar, bueno, en JPG y también en PDF? Muy bien, sí, toda se puede guardar y es una muy buena pregunta la tuya porque es algo que se necesitaba para la entrega y que yo lo expliqué. ¿Listo? Entonces, el formato nativo de Photoshop es el .psd, que son los formatos que si los abrimos y hay capitas, pues va a ser un formato editable. Ese no lo necesitamos ahorita. ¿Listo? Así que podemos hacer una exportación o guardarlo como un JPG o un PNG. Para este trabajo, pues van a tener que mostrarme el original para que yo sepa cuál fue de dónde sacaron las imágenes o con lo que modificaron. Y el resultado, ¿listo? Otra cosa, y que les puede servir, no tienen que trabajar como yo lo hice acá con una sola imagen, sino que pueden traer imágenes de otro lado. Voy a hacer algo aquí rapidito. A esta reunión le queda 1 minuto. La voy a cerrar y voy a volver a abrir porque necesito explicar lo que voy a explicar. ¿Listo, muchachos? Entonces, pilas que eso es rapidito que lo hago.